Hola amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos discutir sobre diferentes temas de salud mental en busca de información que les sirva a ustedes para mejorar su bienestar psicológico. Les habla Dani Araujo y hoy me va a dar mucho gusto conversar con ustedes y especialmente con nuestro invitado acerca de un tema que hoy está teniendo mucha repercusión en nuestra sociedad. Se trata de la inseguridad ciudadana y cómo esto afecta nuestra salud mental. Para conversar sobre ello y conocer más sobre este tema, vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor David Tomateo, quien es médico psiquiatra especialista en salud mental y, por supuesto, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Tomateo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted también por participar en este programa de tanta importancia hoy en día y sobre todo ante los acontecimientos que cada vez se hace más y más fuerte dentro de nuestro contexto, ¿no? La inseguridad ciudadana. Empecemos por ahí, ¿cómo identificarla? ¿Cómo de pronto describir esta condición? Bueno, si hablamos un poco en una primera parte acerca de identificar la seguridad ciudadana, creo que es algo que está ahí y lo vemos todos los días, o por lo menos lo escuchamos o lo leemos, ¿no? Así es. Está en la televisión, en los noticieros, en las redes, en el internet, en el periódico que vemos de repente en algún kiosco o escuchando la radio en algún lugar, ¿no? Entonces siempre tenemos noticias respecto de eventos relacionados con la inseguridad ciudadana, desde de repente situaciones que no han sido muy graves, pero sí han generado algún tipo de daño o lesión, hasta muy graves como que han ocasionado la muerte, ¿no? Así es. Y de repente una segunda parte respecto a la pregunta que me hace de describirla, y ya que tendría que ver con las consecuencias. Definitivamente es algo que, sin embargo, todavía no está siendo muy estudiado en el sentido de cuantificar la magnitud del impacto que está teniendo esto en la salud mental, menos todavía acá en el Perú, pero de hecho ya se vienen describiendo, y de hecho lo vamos también viendo en la consulta diaria, las consecuencias de esto, ¿no? Traducidos en aumento de la frecuencia o de la prevalencia de problemas de salud mental desencadenados por estas situaciones o en alguna relación con estas situaciones, particularmente trastornos de ansiedad y también depresión, ¿no? Usted mencionaba de que el impacto quizás no lo tenemos descrito así en su magnitud real, pero como bien señala, este impacto va progresivamente apoderándose de las personas en su forma de responder, ¿no? Entonces hay quizás algunos aspectos que hacen que el impacto sea para algunas personas más intenso y para otras menos. ¿Qué factores podrían estar repercutiendo en esta intensidad del impacto? De todas maneras, respecto de la predisposición o la posibilidad de quienes pudieran afectarse más, recordemos que hay una predisposición personal de tipo genético. Es decir, personas de repente con una historia familiar, ¿no?, de problemas de salud mental van a ser las primeras en afectarse, ¿okay? Sin embargo, no significa que los que tengan menos carga genética o no tengan historia estén exentos. Todos vamos a tener un umbral para que los eventos externos puedan afectar nuestra salud mental. Y considerando los niveles a los que está llegando también actualmente la violencia en los asaltos, en los secuestros, en fin, en todos estos eventos que vemos en las noticias, todos podríamos, dependiendo de los eventos, la frecuencia, la intensidad, si nos afecta directamente a nosotros o a alguien muy cercano, todos podríamos desarrollar algún problema de salud mental, particularmente, como dije, de ansiedad, depresión o incluso también de tipo psicótico. Mucho más grave, ¿no? Si es que además con más razón llevamos de repente una carga genética que nos puede predisponer a un problema mental mayor, como una esquizofrenia,
como un problema obsesivo compulsivo, como ataques de pánico, con más razón vamos a enfermarnos. Personas que de repente en una sociedad mucho más tranquila nunca tendrían la enfermedad. Entonces también la carga de enfermedad y la demanda de atención y esta carga que es para la salud pública en cuanto a salud mental aumenta. Claro. Entonces, esta característica particular que las personas pueden tener o la vulnerabilidad que estas personas pueden tener activarían más fácilmente sin dejar de lado. Pero como digo, ¿no? Todos igual podríamos enfermarnos. De repente algunos con más probabilidad, pero finalmente todos, y como dije, en los niveles que estamos actualmente, aún más. Aún más, ¿no? Y qué importante lo que señalaba, porque a veces el contexto determina cuán aberrante es la situación, ¿no? Y entonces se hace mucho más vulnerable para la persona, ¿no? Hoy en día estamos viendo que los acontecimientos son novedosos en el sentido de que a veces no hemos visto tanta gravedad o tanta incidencia que afecta a la salud mental. Estamos asustados, estamos inseguros, ¿no? Y hay un factor que de repente puede sumarse a ello. Sería de la manera en que, por ejemplo, la colectividad, ¿no? La gente estamos dentro de un grupo y compartimos información. Entonces, ¿qué tanto este factor de información, de ansiedad colectiva, podría repercutir en nuestra salud mental? Por supuesto, claro. El que nos enteremos de estos eventos, que no son cercanos a nosotros, que pasan en otros distritos, en otros lugares del país o inclusive del mundo, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la televisión, del internet, en fin, nos vamos a enterar de todo lo que está sucediendo en el mundo, de todos los eventos de violencia, y eso facilita la exposición y por lo tanto también va a facilitar o predisponer al desarrollo de algún problema de salud mental. Es decir, el compartir la noticia, ¿no? Si uno de repente no estuviera en contacto y viviera en una burbuja, de repente, pero eso tampoco, digamos, es saludable, porque finalmente me deja también sin poder anticiparme a cuidarme o a advertir a mis familiares, a mis seres queridos, a mi entorno, a mi comunidad, ¿no? Sobre un problema que existe, ¿no? Ahora, también existe el tema de cómo es que los medios de comunicación tratan la noticia, ¿no? Claro, puede ser que un medio de comunicación de repente más serio, profesional, tenga una manera, justamente, valga la redundancia, más profesional de divulgarlo, que de repente un TikTok, que de repente un video grabado por cualquier otra persona sin conocimientos, ¿no?, acerca de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, eso definitivamente también va a influir, ¿no? Generalmente y lamentablemente también en los canales de televisión o supuestamente canales un poco serios, tienden a ser pues muy sensacionalistas, ¿no? Claro. La percepción que se tenga de cómo valoramos esa información cobra para la persona un efecto en su salud mental. Sobre todo a veces también como, por ejemplo, puede pasar, y a mí me ha pasado, me siento a tomar un desayuno, estoy viendo la televisión y veo la misma noticia varias veces, claro. Y la repiten, una de repente la mencionan, la otra ya están en vivo, ya están en el lugar, ya están describiendo cosas, mirando cosas, haciendo que veamos de repente, no sé, algunos eventos ya de manera directa, ¿no?, que pueden tener todavía mucho más impacto. Entonces, cómo se maneja la información también es importante en cuanto al impacto que puede tener, ¿no? Esta situación que usted describe de interpretar las noticias o interpretar los eventos y que va creando un estado emocional en las personas, ¿no?, es algo que de repente las personas deben conocer a modo de proteger su salud mental, ¿no? ¿Cómo hacer ello? Claro, como dije, deben conocer que es algo que está pasando, porque de todas maneras tenemos que cuidarnos, no podemos estar indefensos, pero sin llevarnos de todas maneras al pánico o sin llevarnos a una generalización, sin llevarnos a pensar que en todo lugar nos puede pasar, en cualquier sitio, con cualquier persona, ¿no? Porque ahí estaríamos pues yendo hacia el caos, hacia que no hay ningún lugar seguro, ¿no?
y eso, pues, como dije, desencadenar problemas serios. ¿Cómo manejarlo? Yo creo que es bastante complejo, ¿no? O sea, de todas maneras entra el tema aquí del Estado, del gobierno, en cuanto a su responsabilidad respecto de brindar la seguridad a los ciudadanos, ¿no? Un segundo aspecto de cómo manejar la información también, ¿no? Ya que sería más personal. El tema más de los medios de comunicación, ¿no? De repente horarios también protegidos, no lo sé, o cómo manejar esto, al menos en señal abierta, ¿no? Y el otro tema a nivel ya más de la salud como tal, a nivel clínico, estableciendo de repente psicoeducación, ¿no? Enseñándole a las personas, por ejemplo, sobre esta predisposición, sobre cómo interpretar adecuadamente la información. Claro, ¿no? eso es bien valioso, ¿no? Pero también sin venderles la idea de que no está pasando nada, claro, ¿no? Porque eso puede ser peor, ¿no? Pero sí cuidarnos, pero sin perder de vista que hay lugares que pueden ser peligrosos, momentos que pueden ser peligrosos, personas de repente también. ¿no? Si nos vamos justamente al aspecto clínico y quisiéramos psicoeducar a las personas en el sentido, ¿cómo es que es el ciclo de la ansiedad social? ¿no? ¿De qué manera deben entender ellos para que de pronto, ante determinado acontecimiento, puedan tener pues mediadores, ¿no? Puedan tener elementos para que no intensifique o no comiencen a tener una ansiedad social frente a esto? Claro, ahora, el término ansiedad social es un poco más asociado a estar ansiosos ante la exposición al público, a otra persona, que yo tengo temor de ser juzgado, ¿no? El término, digamos que es una ansiedad colectiva, podemos usar ese término, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso? Como dije, viene desde un tema de psicoeducación, en que la persona tiene que primero aprender a calmarse, ¿no? A calmarse, a analizar las situaciones. Por ejemplo, si yo voy a salir de repente a un supermercado que está cerca de mi casa, que yo sé que es una zona segura, estoy yendo temprano, estoy yendo de día, no estoy llevando nada de valor, de repente que pueda llamar la atención, podría considerar que estoy más o menos seguro o segura de que puede no pasarme nada. De hecho, la probabilidad, nadie nunca va a decir que es cero, ¿no? Así es. Pero campañas de psicoeducación respecto de cómo uno manejar la ansiedad a través de técnicas que pueden ser conductuales, y para esto estarían llamados los centros de salud mental comunitario, y también en lo segundo, que sería dentro de la misma psicoeducación analizar las situaciones, ¿no? Realmente situaciones de riesgo y no pensar que todas son de riesgo, ¿no? Como un tema también de que no lleguemos al extremo de dejar de hacer, como está pasando últimamente, ¿no? Claro. Ya no escojo trabajar en tal lugar a pesar de que es un buen trabajo, porque tengo miedo de que algo me pase. Claro, aparecen como las fobias, digamos. Exacto, ¿no? Ya no salgo de mi casa, entonces limito mi actividad laboral, recreativa, ¿no? Ya no quiero mandar a mis hijos, los saco del colegio que estaba un poco lejos, que donde han estado toda su vida, para que estudien de repente más cerca y pueda tener un control, ¿no? Y esa necesidad que aumenta de tener el control y la certidumbre de todo también genera más ansiedad, ¿no? Entonces creo que por ese lado de todas maneras hay que intervenir en cuanto a la psicoeducación. Y como dije, esto y es inevitable, el tema del papel del Estado en garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Si no, es simplemente, estamos como que manejando sintomáticamente el tema, pero no estamos atacando o resolviendo la causa. Exacto. ¿Y cómo asociamos la inseguridad ciudadana con el estado de ánimo? Definitivamente va a influir, ¿no? O sea, puede generar un estado de ánimo de ansiedad de diferente intensidad, desde algo de repente leve, manejable, ¿no? Vivir con ansiedad, salir a la calle con miedo, hasta un ataque de pánico en algún lugar donde de repente yo sienta que ya algo me va a pasar. Eso puede luego llevarme a una depresión, ¿no? Me aíslo, puedo encerrarme, no salir de la casa igual por miedo.
y en personas predispuestas, como dije, también a un cuadro psicótico, ya sea una depresión que puede llevar a una psicosis, o alguien que tenga alguna predisposición para enfermedades psicóticas como la esquizofrenia, que al estar sometido a tanta paranoia, tanto temor, finalmente desencadena la psicosis con todos sus síntomas ya paranoides, digamos, psicóticos. Una suspicacia, ¿no?, ya marcada, psicopatológica, ¿no?, que se puede determinar. Se ha visto y mucho se ha referido a las redes sociales, ¿no?, a esta comunicación que se hace con otras personas sin conocerlo, ¿no?, y que eso también es un factor que está influenciando en contribuir a esta inseguridad ciudadana. Sí, como dije, es el tema del día, ¿no? Parece que es el tema con el cual yo le busco la conversación a alguien. Así como que pregunto, ¿está haciendo calor o está haciendo frío? Ahora ya es el tema, ¿no? Sí, y es inevitable porque es algo que está sucediendo y como dije, va a depender mucho de cómo se cuente, cómo se diga, pues si a alguien le sucedió directamente y puede ser muy detallista al contarlo y se lo cuenta a alguien que está predispuesto a ponerse mal, va a haber una consecuencia mayor que con otra persona, ¿no? Pero es el tema, no podemos, digamos, cerrar los ojos y decir que no está. Es un tema que se conversa todos los días, es el está del momento todos los días, y que ¿no?, tenemos que saber manejarlo. Es como la situación que cuando estamos en la época de la pandemia teníamos mucho cuidado en cómo llega la información, porque esto podría tener consecuencias colectivas. Dentro de la familia también se conversa sobre este tema. Sin embargo, ¿cómo debería dentro de la familia darse el tipo de comunicación para que esto no se identifique o sea un factor que conlleve a ser vulnerable? Claro, dentro de la familia puede mencionarse el tema y de hecho debería ser tocado, pero con mucha serenidad y dirigido más a dar consejos o dar herramientas al resto de la familia, a los menores de la familia, por ejemplo, de cómo prevenir, de cómo disminuir, digamos, más que prevenir, digamos, disminuir la probabilidad de que suceda algún evento de estos, ¿no? Y como dije, realmente no salir muy tarde, evitar zonas que ya sabemos que pueden ser peligrosas, evitar llevar o tener, digamos, muchos artículos de valor, ¿no? Andar, digamos, en lo posible acompañados, si se puede, o con personas conocidas, ¿no? Evitar también, por ejemplo, salir hasta muy tarde y estar ebrio, luego de haber salido de una reunión un poco tomadito, ¿no? Cosa que no debería ser. Deberíamos tener la libertad y la tranquilidad de andar por nuestra ciudad sin ese temor. Pero bueno, es la realidad. Entonces, en la familia, aconsejar sobre cómo cuidarnos, sobre cómo disminuir las probabilidades de que esto no nos pueda suceder y no tocarlo de una manera ligera, alarmista, como que te estoy diciendo que te cuides a través del miedo, ¿no? Entonces estamos hablando de, por un lado, del cambio de actitud frente a esta situación y por otro lado también a desarrollar patrones, hábitos, ¿no?, que conlleven a un bienestar, o sea, a una seguridad, por lo menos, ¿no? Y si nosotros tomáramos la otra parte, en el sentido de que de repente dentro de la familia podría haber algún miembro de la familia que estuviese involucrado, ¿no?, en alguna conducta de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, conductas delictivas, vandalismo, comportamiento de transgresión de norma o la propia agresión, ¿no? ¿Cómo esto debería ser abordado, ¿no?, para que la familia entienda que esta persona necesita una ayuda, que no es solamente un problema de comportamiento social, ¿no? Claro, si estamos hablando de un miembro de la familia que tuviera una enfermedad mental, pues buscarle la atención, ¿no? Pero si ya pasamos a una persona que tiene una conducta delictiva, es una persona prontuariada, digamos, con antecedentes, que sabemos que está cometiendo algún tipo de delito o amenazando la seguridad
de otras personas, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es reportarlo a las autoridades, ¿no? Definitivamente puede ser muy familiar, ¿no? Y sobre todo si sabemos que lo está haciendo, ¿no? O sea, si es alguien que lo hizo ya, digamos, cumplió con la sanción que se le pudo dar o está en observación, en fin, si está cumpliendo con las reglas, perfecto, pero si es alguien del que sabemos que está siendo una amenaza para los demás, hay que reportarlo, sobre todo si no es alguien con un problema de salud mental, que es diferente, ¿no? Pero específicamente, por ejemplo, cuando observamos que las personas están teniendo una conducta agresiva de repente y que no considerarlo como algo, no normalizarlo, ¿no? Como a veces se puede normalizar la violencia, claro. Más bien a poner la alerta que esa persona necesita un apoyo en su salud mental. Sí, claro. Si es alguien que no era así, por ejemplo, y de repente empieza a ser agresivo, irritable, por supuesto, hay que primero mirar qué puede estar pasando. Puede haber un problema, no solo de salud mental, hasta un problema neurológico, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, en esos casos, claro que sí, ¿no? Doctor, mire qué importante es que nosotros tengamos una cultura de seguridad ciudadana, ¿no? Y qué importante es saber cómo es que podemos hacer para tener esta estabilidad, ¿no? Y no estar de alguna manera en riesgo de despertar una ansiedad colectiva, una situación que puede alertar nuestra salud mental. Claro. ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista podría usted brindar? Sí, primero quisiera yo enfatizar en que esto que hemos mencionado acerca de la prevención, de cómo interpretar la realidad, algunas medidas de tipo conductual de manejo de la ansiedad, de analizar las probabilidades de que surjan los eventos, son, digamos, herramientas o intervenciones de tipo psicológico, de psicoterapia para manejar la ansiedad de manera, digamos, en particular en este caso de inseguridad, sintomática. Es decir, es como paliar un poco esta situación que debe terminar. O sea, no pensemos que esto es algo que tenemos que hacer siempre, porque siempre tenemos que vivir en inseguridad. Esto es algo temporal, porque se supone que al Estado tiene que hacer lo suyo, ¿no? Porque si no va a llegar un momento donde lo que yo estoy diciendo de las probabilidades ya no va a servir, porque sí vamos a tener alta probabilidad de que cruzando la calle nos pase algo. Entonces le voy a decir, ¿sabe qué? No salga de su casa, ¿no? Y no se quiere llegar a ello. Y no queremos llegar a ese extremo. Más aún a la salud. Por supuesto. Entonces, estas medidas son como que sintomáticas, es como un analgésico en el dolor, pero se tiene que solucionar la causa, y lamentablemente en este caso la causa no es médica, como para que le demos un antibiótico o el médico lo solucione. Causa social, digamos ya social y política inclusive, ¿no? Entonces aquí es el Estado que se convierte, digamos, en el médico que tiene que solucionar ese tema, ¿no? Entonces eso es importante, no tampoco pensar que así vamos a vivir y como que tenemos que adaptarnos a esta situación. De ninguna manera. Hay que seguir reclamando que el Estado cumpla su función. Y bueno, ¿y qué consejo adicional? Creo que más o menos igual lo que ya dije, ¿no? Ir aplicando todas estas herramientas para poder paliar con esta situación, porque tenemos que seguir igual trabajando, tenemos que ir a estudiar, tenemos que seguir produciendo, pero sin dejar de cuidarnos también, ¿no? Sin dejar de prevenir o de exponernos a estas situaciones que lamentablemente, como dije, no deberían existir. Nosotros deberíamos caminar y andar por la ciudad con total tranquilidad, donde estemos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que existe. Y está. Entonces, mientras confiamos que el gobierno, el Estado va a ayudarnos a solucionar ese tema, cuidarnos, digamos, más o menos con todas las medidas que he mencionado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy valioso estos consejos y creo que las personas van a tener en cuenta de que el bienestar psicológico está primero. Muchas gracias, igualmente. Hemos tenido la oportunidad con el doctor Tomateo ver cómo la condición de la inseguridad ciudadana que hoy tenemos, podemos nosotros enfrentarla teniendo en cuenta que si buscamos nuestro bienestar psicológico y no caer en una ansiedad colectiva.
Muchísimas gracias. Continúanos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.